usted sabe hacerlo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad también de hablar sobre un tema que a mí me apasiona, a pesar de que yo no trabajo en esta área, yo no tengo un oficio en las artes, así que primero que todo, como para aclarar, digamos, yo voy a hablar del arte desde la perspectiva de alguien que básicamente aprecia el arte de manera totalmente amateur, se dedica un poco, muy poco a la música, a la interpretación, a la composición, y, pero sobre todo también de la perspectiva de alguien que también le ha tocado tener que pastorear a algunos artistas, y eso no es sencillo. Así que eso. Vamos entonces, yo los quiero invitar a que para comenzar, tengamos en consideración un texto que a mí me fascina, es uno de los textos de estas como joyitas que uno encuentra en la Biblia cuando está buscando, cuando está leyendo a veces sobre otro tema y se topa con estos textos, digamos. Hechos capítulo 14, el verso 16 y 17, principalmente el 17, pero Hechos 14, 16 y 17. Aquí está, eh, eh, aquí está Bernabé y Saulo, están en este momento en Listra, un contexto pagano, y ocurre un milagro, una persona que era lisiada es sanada milagrosamente, y entonces todo el pueblo se pone, como eran paganos, se ponen a exaltar y incluso a tener expresiones de alabanza hacia Pablo y hacia Bernabé. Entonces esto provoca en ellos una reacción, obviamente una reacción de profunda indignación por un lado, pero también de preocupación, y ellos se lanzan a la multitud, se rasgan las vestiduras para mostrarles que son de carne y hueso y les dicen que en realidad nosotros somos hombres mortales como ustedes, etcétera. Y en ese contexto entonces ellos les dicen lo siguiente, les dicen que las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor o estas cosas vanas y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo y les ha hecho el bien, les ha dado lluvia, les ha dado estaciones fructíferas, les ha proporcionado comida y les ha proporcionado la alegría de sus corazones. Esa frasecita para mí es clave para poder entender la dimensión de lo cuando nosotros hablamos del tema del arte. Eh, eh, el tema con respecto a este asunto del arte. Yo no voy a entrar en temas más tal vez complejos, yo sé que se puede abordar de distintas perspectivas, definir, etcétera. Yo no voy a entrar por ahí, voy a dar por hecho que todos nosotros entendemos a grandes rasgos qué es el arte, sabemos de qué trata, las distintas expresiones que tiene, conocemos la música, la literatura, el cine, la pintura, la escultura, y vemos que existe todo un tema común en general en aquello que podemos catalogar como arte, que guarda relación con, por un lado, la expresión de aquello que el hombre y que la mujer considera sublime, tiene que ver también con el tema de la belleza, de apreciar lo bello y entender lo bello, de alguna manera deleitarse en lo bello. Tiene que ver con la búsqueda y el deleite de las cosas que son sublimes y hermosas. Y tiene que ver también, evidentemente, con la creatividad. Entonces, cuando nosotros hablamos del arte, tenemos que entender de una manera muy, muy importante, por lo menos dos dimensiones que yo voy a abordar hoy día. Por un lado, lo que nos corresponde a nosotros en cuanto al apreciar el arte y lo que tiene que ver con la producción artística, ¿ya? El producir arte, ya sea el interpretar, ya sea el pintar, ya sea el esculpir, ¿cierto? Etcétera. O sea, el producir arte por un lado y por otro lado, ¿cierto? Bueno, también el componer, ciertamente, el escribir, etcétera.
Entonces, por un lado, el producir arte y por otro lado, el apreciar el arte. Y creo que son las dos dimensiones básicas que yo quisiera abordar hoy día. Y yo creo que en ambos casos nosotros tenemos un malentendido heavy, tremendo en el mundo evangélico. Entonces yo me voy a dedicar básicamente, lo que yo les voy a exponer es a tratar de, es como fome hacer esto, uno quisiera ojalá no tener que hacerlo, pero es necesario. Me voy a dedicar básicamente a tratar de quitar escombros. Creo que tenemos demasiados escombros encima de la visión genuinamente cristiana, fundamentada y arraigada en la realidad de la escritura acerca del arte. Es una visión muy rica y muy hermosa que sin embargo contiene o tiene muchos escombros encima. Escombros de un movimiento evangélico temeroso, de un movimiento evangélico que le tiene miedo a la cultura, un movimiento evangélico que le tiene miedo al arte, que le tiene miedo a la música, que le tiene miedo al cine, un movimiento evangélico que trata de resguardar una ortodoxia que sin duda alguna valoramos ese celo, creemos que es importante ese celo, pero que malentendió el celo del resguardo de la ortodoxia al punto de simplemente entender que las expresiones culturales y artísticas estaban en gran medida ya entregadas en manos del secularismo, del ateísmo, del agnosticismo y de las visiones neopaganas. Y eso lleva entonces a una visión evangélica aislada, a una visión evangélica aislacionista, una visión evangélica en una sola palabra, porque es que lo que quiero demostrarles durante esta charla es antibíblica, por querer resguardar el celo por la palabra de Dios y la escritura, motivación muy buena y que la comparto al 200%. Yo creo que debemos resguardar, defender, amar la verdad de la escritura a toda costa. Eso no tengo ninguna duda, la Biblia es la palabra de Dios, el Espíritu Santo la inspiró, es la palabra de Dios infalible y cada una de sus palabras ha sido inspirada porque es inspirada plenaria y verbalmente, es la convicción que he tenido y que mantengo y que quiero morir manteniendo y defendiendo. Ese es mi plan de vida, de hecho. Ahí se cierra mi plan de vida. Quiero morir defendiendo esta verdad, así que para mí esto está fuera de cuestionamiento. Pero mi punto es que hay maneras equivocadas de defender esta verdad. Y una de esas maneras, ¿por qué? Porque son maneras que tú dejas entrar por la puerta trasera, por querer defender la fidelidad bíblica, dejas entrar por la puerta trasera pensamientos y visiones que son antibíblicas. Una de las más terribles, el maniqueísmo, el cual es básicamente una visión pagana, gnóstica. San Agustín de Hipona, el gran teólogo cristiano, fue maniqueo antes de su conversión y por lo tanto él se dedicó fuertemente a combatir esta falsedad del maniqueísmo. ¿En qué consiste el maniqueísmo? El maniqueísmo entiende que existe el bien por un lado y existe el mal por otro lado, y que ambos tienen existencia positiva, que el mal existe por sí mismo y el bien existe por sí mismo y luchan en una batalla. La versión más burda es pensar de que el mal y el bien son dos fuerzas opuestas, iguales, pero opuestas. Y claro, cualquier cristiano va a decir, no, eso es absurdo, lógicamente que el bien vence al mal. Ya, ok, claro. Pero esto todavía no has superado el maniqueísmo. Puede ser que todavía tú seas una versión más soft de maniqueo, a pesar de pensar que el bien es más fuerte que el mal. Porque el maniqueísmo no consiste simplemente en pensar que el bien y el mal son dos fuerzas iguales, sino que la ausencia del maniqueísmo no es esa. La esencia del maniqueísmo es pensar que el mal tiene existencia propia. Aunque tú piensas que es más débil que el bien, pero si tú crees que el mal existe por sí mismo, ya eres maniqueo. Eres, por lo tanto, tienes una visión del bien y del mal que es anticristiana, que es pagana. Por mucho que defienda la inspiración de la escritura, por mucho que defienda la literalidad de los versículos bíblicos. Esta forma de ver el mal es una forma total y absolutamente pagana, originada en el paganismo griego y en el gnosticismo. ¿Por qué? Porque la verdad es que el mal no tiene existencia propia. La única razón por la que existe el mal es porque existe el bien. Porque el mal no es nada más que la distorsión, la disminución del bien. Cada vez que el bien no se presenta en su plenitud y es disminuido, ahí está el mal. Cada vez que el bien con el cual Dios inundó la creación está inundada, llena de la gloria de Dios, belleza, bondad y verdad se gritan en cada rincón de la creación. Y el mal tuerce, niega, opaca, pero no puede crear, no puede existir solo, es un parásito. El mal es parasitario.
El mal no tiene existencia propia, no puede existir solo. Su única motivo y razón de existir es succionar la vida de la bondad de la creación. Por lo tanto, no es solamente pensar, ah, sí, el bien es más fuerte que el mal. Ok, los Avengers piensan eso y no son bíblicos. ¿Cierto? DC Comics. Pero tú sigues siendo pagano cuando tú piensas de esa forma, si tú piensas que el bien es algo a lo cual tenerle miedo, terror. Sí, hay que ser cautelosos. El mal es dañino, el mal causa gran daño y el mal causa muerte y destrucción. Aquí viene el ladrón a hurtar, matar y destruir. Jesús es clarísimo, pero no viene a crear, no viene a crear, no viene a producir. El mal no viene a hacer. Entonces, creo que tenemos una visión a veces del mal en el mundo evangélico que es una consecuencia última de su dualismo, de su visión de que en realidad está separado la realidad entre aquellas cosas que son espirituales y de Dios y las cosas que son seculares, por lo tanto, del mundo. Ese dualismo, que ya no es bíblico, se exacerbó cuando en el siglo XX vimos un gran avance del mal, que yo no tengo duda, el siglo XX fue un siglo donde vimos un gran avance del mal. Tal vez a nuestros hijos y a nietos les va a tocar evaluar el siglo XX con otros ojos y van a decir, oye, pero hubo también muchas cosas buenas. Pero yo tengo una visión más bien pesimista del siglo XX, ¿ya? Reconozco aquí mis limitaciones, probablemente yo soy limitado al respecto, nací en los 80, pertenecí al movimiento punk del centro de Santiago y como ustedes saben, la esencia del punk es pensar que el mundo occidental está en declinio y que todo se fue a la B. Todo, todo ya se acabó ya, ¿no? Entonces, tal vez ese pesimismo punk todavía me acompaña un poco, ese nihilismo, así que me disculpo con ustedes. Entonces, yo aquí sobre esto debo admitir que es mi inclinación personal. Tiendo un poquito a ser medio pesimista, ¿ya? Pero el siglo XX fue un siglo de maldad desatada, así lo veo, de maldad desatada. Y no solamente pensando en los genocidios, o sea, sí, por el genocidio más famoso, porque ellos tienen plata para hacer películas al respecto de eso, el genocidio judío. Pero, ¿qué pasa con los otros genocidios? Genocidio armenio. ¿Qué pasa con los genocidios en África? Fue un siglo de maldad, pero tremenda. Fue un siglo donde se secularizaron cosas que eran hermosas. El movimiento por la dignidad de la mujer se transformó finalmente en un feminismo secularista, con Simone de Beauvoir en adelante, que a mi modo de ver termina descaracterizando totalmente aquella motivación primigenia que tenía el feminismo, que era muy legítima, que era decir, oye, si la mujer es tan imagen y semejanza de Dios como el hombre. Y hasta ahí vamos bien, ¿no? Y de repente de los 60 para adelante se empezó a pudrir todo y así. Podemos mencionar otras cosas, podemos mencionar la preocupación, por ejemplo, con los más pobres, con los necesitados, con la necesidad de tener relaciones rectas y justas, y especialmente compasivas con los pobres, con la viuda, con el huérfano, verdades bíblicas, que cualquier defensor de la inerrancia de la escritura debería tener la camiseta puesta por el pobre, la viuda y por el huérfano. Por la sola cantidad de veces que aparece esa palabra en el Antiguo Testamento, ya debería ser motivo suficiente para decir, yo tengo que tener la camiseta puesta por los necesitados. Pero ¿qué ocurre en el siglo XX? Una ideología maldita, parásita, atea, destruyó esto, se adueñó de este discurso de favorecer a los pobres y hoy día los evangélicos ya no quieren más ponerse la bandera por defender la justicia hacia los pobres porque piensan que es comunismo, piensan que es marxismo. Entonces, el siglo XX causó un daño terrible, terrible. Y yo creo que nosotros como cristianos con el dualismo dañamos también lamentablemente y traicionamos a Cristo, traicionamos la escritura y traicionamos la visión genuinamente bíblica de la justicia, del bien, de la verdad, pero también del arte. Entonces vamos al tema del arte porque si no se nos pasa el tiempo. Entonces voy a tratar de ser breve, Jano, disculpa. Me entusiasmé. Entonces el punto es, la razón por la que los corazones se alegran, les dice Pablo, es porque Dios les ha dado esa alegría. Y aquí Pablo le está hablando a paganos que nunca antes habían oído el mensaje de la Biblia. Probablemente el contacto que habían tenido con los 10 mandamientos de haber sido un mínimo de esta población de Listra, el mínimo que tal vez habría tenido algún contacto con un judío, porque había sinagoga en Listra.
pero las sinagogas no se caracterizaban por ser especialmente evangelizadoras, digamos. Más bien, las sinagogas eran espacios cerrados y étnicos. Por lo tanto, las personas paganas, que no eran de una etnia hebrea, probablemente no habrían tenido contacto con las verdades de la Biblia. Así que estamos hablando de personas que, si es que tuvieron algún contacto, fue un contacto muy superficial, no conocen nada, nunca han oído hablar de Cristo, eso sí es seguro, nunca han oído hablar de Jesús, nunca han oído hablar del Evangelio, nunca han oído hablar de la crucifixión y de la resurrección de Cristo, es la primera vez que van a escuchar de esto. Y Pablo les dice de manera absolutamente impactante para la mente evangélica contemporánea, les dice, la razón por la que ustedes han tenido alegría en sus corazones es porque Dios se las ha dado. Y nosotros nos escandalizamos, pero ¿cómo no? Pues ellos son paganos. Ellos se alegran en el puro mal, se alegran en el pecado, se alegran en puras cosas malas, porque son paganos. ¿Por qué no son los paganos? Pues los paganos se alegran en cosas malas. Pero Pablo dice, no, es Dios quien les ha proporcionado a ustedes lluvia, estaciones fructíferas, comida y la alegría de sus corazones. Y no es de la alegría de los corazones de donde surgen las canciones, las danzas, el baile. No es de la alegría de los corazones donde surgen los festivales, donde la gente se viste de colores, usa tal vez vestidos especiales, entregan ofrendas florales o de fruta a sus dioses porque no saben a quién entregárselas, porque viven en un paganismo y en una oscuridad terrible. El apóstol Pablo, hablando en otro contexto, pero muy similar, en una cultura totalmente pagana, en Atenas, en el Areópago, él les dice que de alguna manera Dios no está tan lejos. Algún acceso han tenido a su conocimiento para que tanteando, dice, como en la oscuridad, tanteando, puedan llegar a Él. Esa es la expresión que usa Pablo en Hechos 17. Hay una expresión del Antiguo Testamento que dice así, las costas lejanas aguardan a Jehová. Hablando justamente de los pueblos paganos, la intención del autor allí, cuando usted hace exégesis en el hebreo, Biblia, escritura, palabra inspirada de Dios, entonces yo creo totalmente que hasta cada palabra en su forma gramatical está inspirada, ahí usa una palabra muy clara que tiene referencia, que hace referencia, las costas lejanas hace referencia a esas regiones donde no hay conocimiento de la ley de Jehová, donde no saben nada de los 10 mandamientos ni de Moisés. Y dice que las costas lejanas lo aguardan. Es como ellos van a esperar si ellos son paganos, ellos están en la oscuridad, están en la maldad. Nuestro dualismo evangélico no comprende estas cosas, porque nuestro dualismo evangélico lamentablemente no es bíblico. Nuestro dualismo evangélico está contaminado por otras visiones, no por la visión bíblica. Y tú te pones a pensar, hay un anhelo en los corazones, ellos aguardan algo, esperan algo. Y en todas las culturas hay historias, historias que se cuentan alrededor de una fogata, historias de un paraíso perdido y que ellos anhelan reencontrar, o historias de volver al hogar, canciones sobre volver al hogar, canciones acerca de personas, peregrinos que se pierden en el mar y que algún día anhelan esperar a su casa y encontrar un puerto. Canciones antiquísimas, de antes de que el cristianismo llegara a esos lugares, canciones celtas. Y de eso está hablando la Biblia. La Biblia está diciendo que las costas lejanas tienen un anhelo por el Señor. Y el arte que producen refleja eso. Entonces voy a tomar aquí a Francis Schaeffer. Francis Schaeffer dice que nosotros cometemos un error muy, muy, muy común entre evangélicos. Y este error es el siguiente. Para apreciar una obra artística nos hacemos dos preguntas, burda y básica. Voy a ningunear al tiro la pregunta para que la hagamos más corta, pero son preguntas burdas. Las preguntas que nos hacemos es, esta obra de arte, una música, una película, una escultura, una pintura, lo que sea, nos preguntamos primeramente, ¿está hecha por un artista que ha nacido de nuevo? ¿Un creyente en Jesús? Y con eso hacemos un corte. ¿Quién hizo esta pintura tan bella? La hizo Picasso. Ah, Picasso era un pagano, era un ateo, era mujeriego, era... No, no quiero. ¿Me entienden? No, no voy a apreciar eso. Entonces no apreciamos la obra de arte porque no es producida por un artista cristiano. Oye, esa canción tan bonita. Sí, esa canción es de
voy a decir algo muy estúpido, de Maluma. No, no, Maluma, no pasa nada, no, no, él no es cristiano, él es pagano. No escuche eso, mijito, no escuche eso, hermano. Y es muy interesante porque la ignorancia evangélica a este respecto también está cargada de prejuicios, porque entonces uno escucha una música muy hipienta, y yo me acuerdo, esta música es muy hipienta, esto debe ser de alguno de esos marihuaneros, ¿ah? Dust in the Wind. Y no, pues Dust in the Wind es de un cristiano. Y entonces la gente dice, espérate, ¿cómo es de un no, debe ser un marihuano. No, no es un marihuano, es un hombre cristiano que va a la iglesia con su familia, ¿cierto? Y entonces esto va generando, porque está cargado de prejuicios, o sea, esta pregunta simplona, además de ser simplona, está cargada de prejuicios. ¿El artista es cristiano o no es cristiano? Si no es cristiano, rechazo su arte. Si es cristiano, ahí tal vez podría apreciarlo, ahí lo puedo apreciar. Si no, no. La otra pregunta, dice Schaeffer, ¿es su contenido un contenido cristiano? Y ahí cristiano, quiero usar el cristiano entre comillas, porque no se refiere a un contenido genuinamente cristiano fundamentado en una visión bíblica del mundo y de la vida, sino cristiano en el sentido de que si habla de Jesús, de la salvación, o del Espíritu Santo, o de los padres. Porque si no habla de esas cosas, entonces, ay, pero ese contenido no es cristiano. Me acuerdo de la famosa canción, ganó Grammys, esto, aquí se me acaba el carnet con Cuática, ganó Grammy en los 90, inicio de los 90, fines de los 80. I Will Be Here For You, un temón romanticón así de esos pegotes para bailarlo apretado, de un cantante cristiano, Michael W. Smith, y fue un exitazo. Y después, un poquito después, una banda que ahí sí me gusta más, su estilo musical me parece mejor, Kiss Me, de Sixpence None the Richer. ¿Se acuerdan de ese tema? Apareció incluso en un par de películas poperas, como comedias románticas, ¿cierto? Y ahí entonces uno dice, pero esa canción no habla de Jesús. Recuerdo a personas cuestionando eso. ¿Cómo puede ser cristiano y la canción dice, bésame? Bueno, ¿acaso usted nunca le ha dicho a su señora, bésame? Entonces usted tiene un problema serio. ¿Cierto? Es lo mínimo que uno le tiene que decir a su esposa es kiss me, digamos, ¿cierto? O a su novia o a su prometida. ¿Dónde está lo impío en eso? ¿Usted leyó el Cantar de los Cantares o usted lo cortó de su Biblia? Agarró una tijera y lo sacó. Entonces, eh, entonces cuando hablamos de contenido cristiano, Sheffield me dice cristiano entre comillas, ¿no? Entonces, estas dos preguntas dice, saquémosla a un lado, así no se aprecia arte. Y ahí me encanta porque Schaeffer propone cuatro preguntas, y son cuatro preguntitas muy sencillas, sencillas de formular, ¿no? Pero que requieren trabajo, pero son sencillas de formular. Tomen nota de ello los que están tomando nota. Primero, ¿es esta pieza técnicamente excelente? Preguntémonos por la excelencia técnica de la pieza. Preguntémonos por la excelencia técnica independiente del estilo, porque evidentemente que una obra de un pintor pre-rafaelita no va a tener el estilo de un impresionista francés. Es evidente que en la escuela, ¿cierto?, de los holandeses del siglo XVII, ¿cierto?, donde está Vermeer, ¿cierto?, donde está Rembrandt, evidentemente el más destacado probablemente de ellos, no va a tener para nada un estilo mucho más contemporáneo como el que podemos encontrar en las pinturas del siglo XX, en el cubismo y en otras expresiones. Pero en su estilo, la técnica es excelente. ¿Hay excelencia técnica? ¿Hay excelencia técnica en esta composición? Porque yo escucho el riff de Kiss Me y yo veo una cadencia muy bonita que sigue la guitarra, ¿cierto? Y yo digo, ahí hay algo interesante en cómo ellos compusieron esa música. Hay algo técnicamente excelente en la composición y también en la interpretación, ¿no? Creo que los evangélicos en general valoramos la excelencia solo en la música y solo en la ejecución. No sé si se han fijado en eso. Como que los evangélicos, casi de las pocas excelencias que sabemos y que tenemos sensibilidad para reconocer, es la excelencia musical y en la ejecución musical, ni siquiera tanto en la composición. Porque a veces hay unas canciones que son muy malas, pero que están ejecutadas, a veces, no sé si es muy malas, pero son penquitas en cuanto a composición, ¿no?
¿Puedo mencionar o no puedo mencionar, Jano? Voy a dar mi parecer, yo no quiero ser dueño de la verdad aquí de todo esto, ya, así que Juégatela nomás, usted, juégatela. usted puede estar o no de acuerdo conmigo, pero yo no creo que tenga una excelencia musical en cuanto a composición. Venció de Marcos Witt, por ejemplo. Venció, Cristo venció. Yo sé que se me cae el carnet, disculpen, pero esa es mi época. ¿Ya? Venció, Cristo venció, es como, son como dos acordes, ¿no? Es como, ¿sí? Pero tú la puedes interpretar con excelencia de ejecución, ¿no? Ejecutarla y le metes unos teclados, ¿cierto? Y le pones un bajo y ¿cierto? Entonces, y ahí, ¿qué hacen los cristianos? Oh, se impresionan por la calidad de la ejecución, no es propiamente la calidad de la composición. Y ojo, no estoy aquí hablando nada contra Marcos Witt, porque, por ejemplo, yo tomo otra canción de Marcos Witt, como puede ser, por ejemplo, de nuevo, Caída de Carnet, así que es cuática. De hecho, es poco conocido esto. Como, por ejemplo, Te anhelo, de Marcos Witt. Y en cuanto a su composición, es una composición muy buena, muy bella, está muy bien compuesta la música, la secuencia de acordes, muy linda. Y uno dice, wow, esto está muy interesante. Entonces, uno ve que, con mayor razón, un compositor que tiene capacidad de componer algo tan bello, y de repente compone algo tal vez que en cuanto a calidad no es tan... Pero ¿qué es lo que hace? Hace que la gente salte, hace que la gente se alegre y hace que los músicos ejecuten. Entonces, hasta ahí llega nuestra apreciación de la excelencia. Pero Schaeffer dice, hay que apreciar la excelencia en general, de la manera más integral posible. Segunda pregunta, ¿es una expresión válida de la cosmovisión del artista? ¿Es una expresión válida de la cosmovisión del artista? ¿Esta pieza expresa la cosmovisión del artista de manera genuina, auténtica? Eso es la pregunta por la autenticidad, ¿ya? Por si acaso. ¿Por qué autenticidad? Porque ustedes bien saben que el, el, el amor al dinero, como bien dice el apóstol Pablo, el amor al dinero, porque el problema no es el dinero, el amor al dinero, ¿cierto? Es raíz de todos los males. Entonces, realmente un artista se traiciona a sí mismo produciendo un arte que realmente no expresa su visión de la vida y del mundo, pero lo hace porque le están pagando bien por eso. Hay falta de autenticidad ahí para él. ¿Me siguen? Hay una falta de autenticidad, ¿ya? Y ojo con este tema de la autenticidad, es un tema complejo, ¿ya? Es un tema complejo, no es tan sencillo de resolver. Nosotros pensemos, por ejemplo, en una época que era muy distinta a la nuestra, ¿ya? Y en un contexto muy distinto, Europa, inicio del siglo XVIII. ¿Viste? Ahí lo voy a sacar, Benja. Johann Sebastian Bach. Y tenemos a Johann Sebastian Bach, compositor protestante, pero protestante, protestante, de Riel, convencido, con su Biblia anotada, la subrayaba, le gustaba leer a estos teólogos luteranos, formado en la visión luterana del mundo y de la vida, pero él tiene un interés que no es monetario, hay un interés genuino en él por explorar la misa. Y su obra, que muchos dicen que es su obra cúlmine, su obra final, con la cual él se despide de este mundo prácticamente, ¿no? La misa en si menor, una misa en latín, porque había misas luteranas en alemán, pero él hace una misa en latín, siguiendo la forma clásica de la misa. Porque él reconoce que la misa, más el tema no es la transubstanciación, no es ese el tema es la secuencia de la misa. Cómo comienza clamando, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, y después va avanzando. Hay una lógica en la misa que a él le llama mucho la atención. Encuentra que hay algo muy profundo en la manera como está diseñada una misa medieval. Él reconoce allí preceptos bíblicos importantes. Así que él comienza con un Kyrie eleison, la misa en si menor, que es, pero espeluznante, es para, se te paran los pelos, uno queda así. Yo quedé peinado para atrás la primera vez que lo escuché. Y dije, ¿qué es esto? Quedé peinado para atrás, de verdad. Es impresionante, pero ahí hay arte auténtico. Entonces, ojo con el tema de la autenticidad, no es tan sencillo, ¿ya? Porque uno puede decir, porque he escuchado interpretaciones muy, muy livianas de esto. Ah, es que Bach compuso la misa en si menor porque le pagaron. Técnicamente ni siquiera le pagaron, entiendo yo, no sé si le pagaron o no. Y por otro lado, a él le llevó muchos años componerlo. Él tenía un interés genuino, él quiso explorar eso. Él tiene un interés por el tema. Entonces, la autenticidad no significa que un autor no cambie de estilo, o que no explore otras cosas, o que a veces no explore otras, o que no exprese sus dudas, por ejemplo, ¿ya? Que no exprese sus dudas, que las puede expresar, ¿ya?
Existe una banda, yo sé que esto es un poquito controversial, pero una banda cristiana, por ejemplo, se llama Gungor, una banda norteamericana. Y ellos exploran el tema de la duda, por ejemplo, en base a una duda de su fe que ellos tienen, ¿cierto? Ellos expresan su duda, la duda de su fe, si Dios realmente está ahí, si realmente ha valido la pena creer en Él. Ellos no lo hacen porque les da más plata y porque la música alternativa tiene que ser depresiva, si bien es música alternativa y es medio depresiva, pero, pero la verdad es que ellos lo hacen porque ellos pasaron por un genuino momento de duda, de fe existencial y de fe. Entonces, la autenticidad también da cuenta de esos procesos, ¿ya? La autenticidad da cuenta de esos procesos. Entonces, la autenticidad, les queda la segunda pregunta. Tercera, ¿están la forma y el contenido debidamente integrados? ¿Están la forma y el contenido debidamente integrados? Esto es algo muy interesante, porque es evidente que el expresar alegría está asociado con la luz, está asociado con el color en general. Hay artistas que tienen una capacidad extraordinaria para expresar a través de una obra pictórica o plástica muy luminosa, expresar tristeza, ¿ya? Aquí yo, por ejemplo, reconozco, me saco el sombrero, yo sé que muchos no conocen mucho este lado de ella, algunas obras que yo conocí de Yoko Ono. Yo sé que todos conocen a Yoko Ono como la japonesa que separó los Beatles, ¿cierto? Lo cual es un poco injusto porque hay que recordar que ella es una artista plástica, ¿ya? Y así es como se conocen con Lennon. Ella, de hecho, un músico no era un músico muy bueno, ¿no? En mi opinión. Sorry que lo diga, pero yo encuentro que no, no se destaca. Trató de componer, hacer algunas cosas, pero en cuanto a su arte plástico, tiene cosas muy interesantes. Y ella tiene unas obras muy luminosas, con mucho blanco, mucha luz y muy triste. No es fácil de lograr eso, no es fácil. Entremos en otro ámbito del arte, en el cine, en el cine y en el cine animado. Piensa en el estudio Ghibli, piensa en el estudio Ghibli, colores, luces, pero historias tristes, como por ejemplo La tumba de las luciérnagas de estudio Ghibli, una tremenda película. Yo sé que a muchos dicen, anime, ¿cierto? Bonitos animados japoneses, voy a poner a mi hijo de 8 años a ver esto, cuidado, porque les puede dar una depresión a su hijo de 8 años. Póngale otra película, tal vez primero de estudio Ghibli, antes de ponerle La tumba de las luciérnagas, porque La tumba de las luciérnagas es muy triste. Pero tiene estos elementos, ¿no? Luces, que no es fácil de lograr. Pero por lo general, la tristeza uno lo asocia más con la oscuridad, con la falta de luz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo integra contenido y forma? Entonces, nuevamente, no es tan simplón, no es que, pero se expresa de distintas maneras. En el caso de la música, nuevamente, yo sé que es una generalización burda, y yo sé que los músicos aquí presentes, hay un profe de música ahí, Emanuel, ¿cierto? Está también un intérprete, ¿cierto? Profesional, que es Benja, está escuchando aquí, así que digo esto con mucho respeto hacia ustedes. Pero en términos genéricos uno dice, ok, las tonalidades menores más asociadas con la tristeza, más en general, ¿cierto? Las tonalidades mayores y los ritmos un poco más rápidos, ¿cierto? Más asociados con la alegría, ¿cierto? Incluso literalmente se pueden danzar, se pueden bailar. Entonces, estas generalizaciones, por ejemplo, están allí muy presentes también, pero nos ayudan a entender esto, contenido y forma. Y la cuarta y última pregunta, ¿comunica alguna verdad? ¿Esta pieza artística comunica alguna verdad? Tremendo Francis Schaeffer. Son 4 preguntas muy sencillas, ustedes se fijan, que por detrás tienen una cierta complejidad, pero son muy sencillas y que son una forma genuinamente cristiana de acercarnos al arte. Dirán, ¿por qué esto es cristiano? Porque esto es una manera de reconocer que el Dios creador, como decía Pablo, le dijo a los habitantes de Listra, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. El Dios creador no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Claro, es fácil reconocer el testimonio de Dios en Bach, ¿cierto? Cristiano, temeroso de Jehová, temeroso de Dios. Ya, pero vámonos a Wagner, pagano, ¿cierto? El, se burlaba del cristianismo, del judeo-cristianismo, ¿cierto? Él menospreciaba el judeo-cristianismo, tenía un menosprecio tan profundo que incluso un amigo que él tiene en un inicio, un amiguito cualquiera, ¿no? Friedrich Nietzsche es como el,
el, el, el ejemplo máximo del ateísmo, del agnosticismo, ¿cierto? Del ateísmo, bueno, del nihilismo, pero Nietzsche, amigo de Wagner, llega a un punto donde Nietzsche rompe relación con Wagner por encontrar que Wagner se va muy en la volada. ¿Cierto? Dice, espérate, Wagner, eres demasiado antisemita, yo no comparto eso. De hecho, Nietzsche técnicamente no era antisemita, el tema de Nietzsche era la visión judeo-cristiana del mundo y de la vida a la cual se oponía, pero no al judío como etnia, ¿no? Y cuando él ve en Wagner este evidente trazo antisemita, entonces pensemos en alguien que representa muchos males para nosotros, ¿no? Antisemita, ateo, pagano, ¿cierto? Que busca rescatar toda esa mitología germánica, ¿cierto? Y traerlas al presente, bueno, contexto siglo XIX. Pero ¿alguno de ustedes puede negar que Dios ha dado testimonio de sí en la obra de Wagner? Yo no puedo negar que está el testimonio de Dios ahí. Porque el mal no puede crear. Satanás no puede crear. Recuerden, maniqueísmo. No seamos maniqueos. Esa es una herejía pagana, gnóstica. No, seamos cristianos. El Dios creador inundó de belleza, de verdad, de justicia su creación. Y el mal parasita la creación. La parasitó, la daña, la tuerce, pero sigue estando allí la belleza, la hermosura. Pasemos un ejemplo más contemporáneo, pasemos un ejemplo del metal. Piensen en el black metal nórdico, que hoy día no es más que una payasada comercial. Pero cuenta la leyenda, y yo creo que aquellos de ustedes que son de mi edad se acordarán de esto, Jano, sé que se acordará de esto, de cuando el black metal nórdico era de verdad satánico, o sea, estos gallos de verdad eran diabólicos. Y eran gallos que los locos se mataban uno a otro. Hubo un gallo que esperó a otro con un hacha detrás de una puerta porque él quería ser el bajista de la banda. Entonces él dijo, si yo voy a ser el bajista de la banda, tengo que matar al bajista anterior. Y lo mató. Y el otro, que el vocalista, encontró al tipo muerto. ¿Y ustedes creen que dio aviso a la policía? No. Le sacó una foto, dijo, esta va a ser la foto de nuestra próxima portada. Agarró los restos de cráneo y se hizo un collar con los restos de cráneo del compadre. Estaba hablando de tipos así ya, no era pura merchandising, ¿no? Porque ya existe el merchandising satánico, ¿no? El merchandising del black metal y se ponen jugo de frambuesa para que parezca sangre. No, estos gallos se cortaban en el escenario. Así que aquí ustedes que son más viejos se acordarán de ese movimiento black metal que incluso, ojo, incendiaron iglesias. Hubo una ola de incendio de iglesias cristianas en Noruega, en Suecia. Tal vez ustedes se acordarán de esa época, fines de los 80, inicio de los 90. Entonces hay un compadre que, justamente el que esperó al otro con un hacha detrás de la puerta, eh, Mayhem se llamaba la banda, se va preso, obviamente. La policía lo agarra, lo mete preso y desde la cárcel produce su música, porque la cárcel en Suecia no es como nuestras cárceles latinoamericanas, dicho sea de paso. Entonces el tipo le permitieron componer, grabar, y él grabó todos los instrumentos, grabó por pista y lanzaba sus discos desde la cárcel. Burzum se llama su proyecto artístico, algunos de ustedes lo conocerán. Muy oscuro, muy... Eh, pero uno no puede negar que hay allí un rescate cultural súper importante. ¿Qué es lo que hace Burzum? Burzum rescata muchas de las melodías de las culturas nórdicas antiguas, muchas de las leyendas nórdicas antiguas, y hay un rescate cultural que es interesante, porque hay leyendas que son muy bonitas, que hablan de valentía, que hablan de amor, y él trata de rescatar eso, porque llega un punto donde Burzum, él dice, yo, adorador de Satanás, yo nunca he sido y nunca voy a ser, pues si creer en Satanás es de cristiano, yo no creo en Satanás, yo creo en los dioses nórdicos, eso es lo que yo creo. Entonces, Burzum de alguna manera expresa esto, ¿cierto? Y entonces, claro, uno dice, ya, pero es una música que un cristiano en general escucharía, ok, estoy de acuerdo. Probablemente no es algo que nosotros vamos a escuchar con especial deleite, ¿cierto? Pero Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Pablo en Listra. ¿Me siguen ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, esta es una visión genuinamente cristiana, ¿no? Donde yo creo que hay un Dios creador, que es el origen. Perdón, para que no lo diga yo, dejemos que lo diga Santiago, dejemos que lo diga la Biblia, Santiago 1:17.
¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Clarísimo, ¿no? La Biblia lo está diciendo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto. ¿Qué hacen los hombres con estos dones? Los tuercen por el pecado. Los usan para el mal, para proclamar ideologías anticristianas, para torcer, estamos de acuerdo, ¿cierto? La lucha por la justicia social, saliendo del ámbito del arte, por ejemplo, lo que yo les ejemplificaba en el siglo XX, XIX y XX, ¿la toman para qué? Para imponer su poder, su visión vindicativa, vengativa de la vida y el totalitarismo, ¿cierto? Pero esto es algo, estas cosas son buenas, o sea, el mal lo que hace es torcerlas. Entonces, el pecado es el parásito de la creación. Cuando logremos entender esta verdad de manera profunda, vamos a entender que estas 4 preguntas de Schaeffer son las preguntas acertadas que hay que hacerse frente a una obra de arte. Entonces, yo recuerdo cuando salió el Noé de Darren Aronofsky, ¿cierto? Y yo sé que Jano se acuerda súper bien de esto porque estábamos en las etapas iniciales de la plantación. Y Jano estaba ahí como parte del equipo en ese tiempo y generó no pocas discusiones. Y la gente decía, no, es que algunos decían que no sabían si la iban a ver, otros decían, sí, no, yo la voy a ir a ver, y salían del cine enojados porque decían, ¿cómo es posible? No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, pero obvio, si no es una visión bíblica del Noé. Darren Aronofsky no es creyente. Darren Aronofsky es hijo de judíos que son maestros de la Torá en Brooklyn, que por lo menos eran maestros de Torá. Y Aronofsky es alguien que simplemente renegó incluso de la fe de sus padres. Y aquí, ya una etapa un poquito más madura, él se replantea la historia de Noé, porque él quiere expresar su visión del mundo y de la vida. ¿Se acuerdan la segunda pregunta? Es una expresión de su cosmovisión. Y él toma la historia de Noé, de la Biblia, como un pintor toma colores en una paleta y él pinta su propio cuadro. Yo no voy a ir a ver el Noé de Darren Aronofsky para ver una historia bíblicamente fiel. Perdonen que lo diga, pero yo creo que tendría que ser alguien muy narrow-minded, ¿cierto? Muy estrecho de mente. Pues lamentablemente muchos lo fueron, porque fueron al cine justamente a eso, a buscar fidelidad bíblica de Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, hermano, el loco hizo Pi. ¿Vieron Pi? Bueno, es una película muy bizarra. ¿Requiem para un sueño es de él? No sé si Requiem para un sueño es de él, pero tiene unas películas muy bizarras. Memento creo que es de él. ¿Sí? No, entonces tú no vas a esperar de un tipo como Darren Aronofsky fidelidad bíblica. Tú vas a ver cómo él toma la historia de Noé para expresar su cosmovisión. A eso tú vas a ver esa película. A eso tú vas al cine. Y tú vas a ver cómo él expresa su cosmovisión. Para entenderlo, para entender eso que le está expresando. Ver sin duda alguna la calidad y la excelencia, la primera pregunta. Está bien hecha, tiene buena fotografía, está bien dirigida, la historia está bien contada, la historia es interesante. Y yo creo que tiene un montón de referencias tremendas al Génesis. Yo noto mucho, pero muchísimo de esa sabiduría rabínica. Está muy fuerte la sabiduría rabínica en lo que Aronofsky presenta. La semilla que Matusalén le pasa a Noé, y la planta, y cómo esa semilla termina haciendo que brote un jardín, y brota un manantial del cual sale un río, igual que el Edén. En el Edén había un manantial del cual salían 4 ríos, entre ellos el Tigris y el Éufrates. Entonces hay referencias muy interesantes que no están a veces explícitas, no están verbales, están con imágenes. ¿Sí? Entonces vamos acompañando esto y yo voy entendiendo. Entonces, eso con respecto al aprecio del arte. Finalmente, para terminar, ¿qué ocurre con el tema de la producción del arte? Y aquí algo más sencillo, creo yo, porque creo que esto es algo que no tiene tanto escombro encima, así que me voy a demorar mucho menos en expresarlo. La creatividad es un atributo divino que él comunicó a sus criaturas, a los seres humanos. Si tomamos un texto clásico sobre los atributos de Dios, como el texto de Arthur W. Pink, los atributos de Dios
se llama, de hecho. Usted lo puede encontrar en internet, gratuito, en PDF, porque ya no tiene ni derecho de autor ni nada, así que búsquenlo, léanlo, porque es un librazo. En realidad es un librito, pero es, en cuanto a contenido, librazo. Los atributos de Dios de A. W. Pink. Pink, igual que rosa en inglés. Y él dice una cosa muy interesante. Él dice que existen los atributos comunicables y los incomunicables, siguiendo la tradición en general protestante, reformada sobre este tema. Y claro, los atributos incomunicables son aquellos atributos que solo Dios tiene y que no los puede compartir, no los va a compartir porque son propios de Él, de su ser absolutamente divino y totalmente distinto. Que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, son atributos incomunicables. Pero el amor es un atributo comunicable. La santidad, la sabiduría. Bueno, entre los atributos comunicables está la creatividad. Por supuesto, en Dios la creatividad es la creatividad más absoluta que se puede imaginar, porque Dios de la nada lo crea todo. Nuestra creatividad es relativa, nuestra originalidad es porque tomamos todo lo que tenemos anteriormente y le damos una nueva forma. Los artistas más originales logran hacer eso. Los artistas más originales dan un paso, dan un salto. Por ejemplo, si nosotros pensamos en términos de literatura, un Ulises de James Joyce, cómo él da un salto con el tema del flujo de conciencia, un aspecto literario que no existía, una herramienta literaria inexistente antes de que James Joyce escribiese el Ulises, pero que de ahí para adelante va a marcar la literatura para siempre. Sin un Ulises de James Joyce, tú no tendrías Cien años de soledad, tú no tendrías a Borges, tú no tendrías un montón de otra literatura, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Entonces, se le debe mucho a James Joyce y al Ulises. Entonces, pero si uno toma, es un salto, pero aquí utilizando la frase que usó en otro ámbito Jano delante, pero que aplica totalmente, es subirse a los hombros de gigantes. Entonces, nuestra originalidad consiste fundamentalmente. Ahí sí, ahora sí. Nuestra originalidad consiste fundamentalmente en eso. Nuestra originalidad consiste en tomar elementos que ya existen y darles una nueva forma. Y algunos, como les digo, algunos muy contados logran dar saltos importantes. Yo creo que sin duda alguna, todo el salto para toda la música que se va a producir después, el gran salto, esto sin duda alguna, es Johann Sebastian Bach, ¿cierto? Que da un gran salto en muchos términos, o sea, el temperamento, desde el temperamento de los instrumentos, pasando por la cantidad de octavas que tiene que tener un órgano, hasta, no sé, o sea, y cuando uno ve, todo eso pasa por Bach, o sea, y el compadre tuvo 12 hijos, y es como, ¿en qué momento existe todo eso? Entonces, hay tipos que son especialmente productivos, ¿cierto? Y es el caso de él. Entonces uno dice, ok, aquí hay saltos importantes, hay tipos que dan saltos importantes en la música. Pero a pesar de esto, la originalidad total y absoluta es solo de Dios. Pero Él comparte ese atributo, lo comparte con nosotros. Y hay algo hermoso en crear, hay algo hermoso en crear. Y el crear se crea en muchos aspectos, ¿no? El crear y el ser creativos no solo guarda relación, por ejemplo, en el caso de la música, con la composición, guarda relación con la ejecución. Porque el que ejecuta tiene que ser creativo para ver cómo él va a ejecutar, él tiene que interpretar la obra. Él no solo tiene una partitura delante, una partitura fría, él tiene una historia, un compositor, un autor por detrás, que mientras más él se involucre con esto, él va a poder darle una forma a esto en su ejecución. Para mí un ejemplo de esto es, por ejemplo, un pianista canadiense, Glenn Gould, y en cómo él toma las piezas de Bach y las interpreta en piano. Y uno escucha las interpretaciones de Glenn Gould y uno lo escucha tararear en las grabaciones. El tipo está prendido, está entusiasmadísimo tocando y él está tarareando mientras toca la pieza en el piano. Y eso le da una hermosura especial a escuchar las obras o la ejecución de Glenn Gould. Entonces, este tipo de cosas también, la creatividad es un privilegio que Dios nos concede por ser imagen y semejanza de Dios. Volvemos de nuevo a la teología de la creación, donde somos más débiles los evangélicos. Tenemos una pobre teología de la creación, lo cual nos lleva a una visión dualista del mundo y de la vida. Y eso a su vez nos lleva a un maniqueísmo. Entonces, ¿qué necesitamos? Recuperar una doctrina de la creación
que nos permita apreciar el arte. Y aquí es donde viene finalmente lo último. Además de la creatividad, el deleite en lo sublime. Ustedes saben que Dios se deleita. Él lo dice claramente. Es explícito. Por ejemplo, el bautismo de Jesús. ¿Qué es lo que dice Dios explícitamente? Este es mi Hijo amado, en el cual yo me deleito enormemente, me deleito como en nada más. Hay un deleite, Dios se deleita. Ahora, el deleite no es un simple instinto de placer, como el instinto psíquico que puede tener incluso un animal, ¿no? Un animalito. ¿Ya? Disculpen que diga esto, casi me siento blasfemo diciéndolo, pero creo que es importante aclararlo. No es un simple tema de instinto placer-dolor. El arte es más que eso, porque eh, mi gata siente placer, ¿ya? Yo tanto soy cat lover, no soy dog lover, por ese caso. Y mi gata siente placer. Entonces nosotros le tenemos una playlist a la gata que le resulta especialmente placentera. Entonces cuando ella duerme, la queremos que se calme un poquito y sienta más, se relaje un poco, le ponemos una playlist especial que mi hijo la tiene seleccionada. De hecho, una playlist de YouTube existe. Música para relajar a gatos. Búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar. Si YouTube tiene de todo. Entonces se lo pone y la gatita se relaja porque hay un instinto básico de placer, dolor, pero la gata no aprecia como lo apreciamos nosotros. ¿Me siguen? Hay un tema distinto. O sea, cuando yo escucho una música bella, sin duda alguna, produce un placer en mí. Ya me toca un nivel muy básico, casi instintivo. Pero cuando yo entiendo que esa música fue compuesta en un determinado contexto, que lo que quiso transmitir el compositor era esto, que cuando él lo compuso estaba en tal circunstancia, y entonces yo digo, no, pues esto me está transmitiendo algo más profundo, esto me está transmitiendo algo más especial, ¿sí? Entonces ya no es solamente una melodía bonita, ese aprecio por lo sublime, ese deleite en lo sublime, tiene que ver con el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, porque Dios se deleita en lo sublime, ¿y qué es lo más sublime que existe? Su gloria. Y aquí es donde yo les estoy proponiendo básicamente esto. Donde hay hermosura, ahí hay un pedacito de la gloria de Dios. Donde hay belleza, allí hay, tomando la frase de Pablo, un testimonio de la gloria de Dios. Él les ha provisto alegría a sus corazones. Y el concepto ahí de alegría no es simple placer-dolor. No es la simple alegría que te puede dar, pucha, no sé, incluso una borrachera, ¿me entiendes? No, no, aquí él está hablando de una alegría profunda, de una alegría de gozarme en una historia y en cómo esa historia está por detrás de una expresión artística, de una música, de una escultura, y cómo eso me transmite valores. Y aquí es donde viene lo interesante. Ustedes dirán, pero en todo eso hay paganismo, hay mucho paganismo, sí, po, lo hay. ¿Ustedes saben por qué tanto paganismo? Porque al no haber conocimiento de Dios, se adoran a las cosas creadas en lugar del Creador. Pero eso no significa que esas cosas creadas sean malas, no son malas, son buenas. El problema es que en nuestro corazón las ponemos en un lugar que no le corresponde. Ese es el problema. Entonces, por supuesto que la valentía es un valor importante. Es importante inculcar la valentía, es importante inculcar, ¿cierto? La gallardía, ¿cierto? Usando una palabra antigua española. Es importante inculcar la gallardía, es un valor importante, no solo para hombres y mujeres. El ser valiente, el defender tu visión, tu idea, con nobleza, con claridad, con principios. Todos admiramos, la valentía es un valor importante. Pero ese valor te lo expresa una estatua que encarna la valentía, que tiene un casco, que tiene una espada, que tiene una actitud gallarda, ¿cierto? Que tiene músculo en los brazos, pero luego a esta estatua se le construye un templo y hay un sacerdote y se le rinde adoración y ahí decimos, güey, espérate, no, pues, allá te pasaste, pues, no es para eso. Una cosa es admirar la gallardía, es admirar la valentía y representarla, pero otra cosa es adorar al dios Marte, es adorar a Ares, es otra cosa. Una cosa es reconocer que Dios ha puesto de su gloria y de su belleza no solo en las cualidades intangibles, pues, sino en todo lo tangible.
en las formas, en las curvas, en los colores, en las luces, en las cosas que percibimos con la vista, con el tacto. Y que mucha de esa belleza está muy plenamente representada, por ejemplo, en el cuerpo de una mujer. Y en la belleza con la cual Dios creó el cuerpo humano en general, ¿cierto? Pero como el cuerpo de la mujer es algo especialmente bello. Pero, ¿dónde empieza la lascivia? ¿Cierto? ¿Dónde comienza la codicia, que es lascivia? El corazón humano está caído. Y entonces la admiración por la belleza se tuerce o se puede torcer. ¿Ya? Entonces, este es el tema que yo creo que el admirar la belleza y la sublimidad de las cosas es una forma de deleitarnos en la gloria de Dios. Pero cuando negamos la adoración a Dios y su gloria, entonces nosotros vamos a tender a idolatrar esas cosas que Dios creó buenas. Y entonces, por eso que yo como cristiano, yo digo que la actitud más cristiana es esta, hermano. Arrasemos, pero echemos abajo la idolatría de los corazones humanos. Pero hagamos todo nuestro esfuerzo por preservar esos antiguos templos, restaurar esas estatuas y que la gente vaya a los museos y las vaya a ver y vean cómo el ser humano es capaz de... Esto, debo ser honesto, no es una idea mía, es de Schaeffer. Estoy reproduciendo a Schaeffer aquí, a todo esto, a propósito de todo lo que habló Jano al inicio. Ustedes van a ver que Schaeffer, en la serie de películas que él hizo un poco antes de fallecer, ¿Cómo viviremos entonces?, él visita los principales museos de Europa. Hay una escena que es impactante, donde Schaeffer está mostrando el David de Miguel Ángel. Y de repente se empieza a alejar la cámara y uno ve el verdadero tamaño del David de Miguel Ángel. Yo nunca he estado allí, no conozco la obra en persona, pero yo creo que cuando la vea voy a estar impresionado, porque es impresionante en la película, es más impresionante hacer verlo en vivo. Y es impresionante porque uno ve que hay belleza, hay hermosura, hay creatividad, la imagen y semejanza de Dios en el escultor que esculpió eso y en lo que él expresó también. Entonces, eh, 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 yo lo que quiero decir es, opongámonos a toda idolatría, pero guardemos, conservemos esas expresiones de arte. Opongámonos a toda idolatría como lo propusieron los reformados, como dice, esto no lo digo yo, esto lo dice C.S. Lewis, hablando sobre los puritanos. Dice, los puritanos sacaron todo el arte de los templos, pero se lo llevaron a sus casas, para admirarlo, para contemplarlo. Es verdad que ellos cantaban salmos a capela y que eran muy rígidos con eso, pero los instrumentos se los llevaron para sus casas y le enseñaban a sus hijos a tocar el clavecín, a tocar el órgano, porque era importante el desarrollo musical. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos de los puritanos? Lo que nos transmiten películas sesgadas como Las Brujas de Salem, La Letra Escarlata, todas películas sesgadas que muestran malamente, cuentan muy mal la historia de los puritanos. Los puritanos fueron la vanguardia política, artística y social de Inglaterra en su tiempo. Entonces, y Lewis, que no es alguien especialmente afecto a los puritanos, pero Lewis lo reconoce y Lewis dice eso y lo expresa claramente. Bueno, los cuentos de hadas. ¿Cuánta gente demoniza los cuentos de hadas? No, es que este cuento habla de magia, pero es posible concebir una historia más bella compuesta. Por eso les digo, ven que yo soy un poco pesimista con el siglo XX, pero en el siglo XX se escribió Las Crónicas de Narnia. Era una obra del siglo XX. Una historia que tiene magia, que tiene magos, que tiene un mundo mágico, y no hay nada ahí de hechicería, brujería ni satanismo. Lo que hay allí es transmitir la historia del Evangelio de una manera cautivante al corazón. Pero subamos un poco el nivel incluso, aquí se me nota, soy tendencioso. Señor de los Anillos. Señor de los Anillos de Tolkien, un hombre cristiano. De hecho, uno de las principales influencias en la conversión de C.S. Lewis, cuando Lewis era agnóstico, Tolkien ya era creyente y Tolkien fue una de las personas que lo influenció para que él creyera en Cristo. J.R.R. Tolkien fue un hombre cristiano. Y a diferencia de las Crónicas de Narnia, él no trata de expresar verdades del Evangelio en su obra. Él simplemente quiso expresar una obra, presentar una cosmología alternativa, pero uno identifica los valores, su cosmovisión, la cosmovisión del artista. La segunda pregunta de Schaeffer está allí. Está la cosmovisión del artista, el sacrificio por el amigo, el compañerismo, la comunidad del anillo, una comunidad
donde no son todos hombres, no son todos elfos, no son todos enanos, es una mezcla de todos, como la iglesia, gente distinta, que en otras circunstancias seríamos enemigos naturales, pero que por la fe en Cristo estamos unidos en una misión. Hay como reminiscencias a verdades cristianas, hay reminiscencias, ¿cierto? Bueno, la muerte y resurrección de Gandalf, ¿cierto? Es impactante y uno ve, todas estas cosas están allí profundamente transmitidas. Y otra mujer que tiene una visión cristiana tal vez no tan presente, pero que la transmite y que se nota, es J.K. Rowling, en el caso de Harry Potter. Yo todavía me acuerdo cómo fue demonizado, satanizado, no vean Harry Potter, en las iglesias había charlas contra Harry Potter. Y Harry Potter es una obra maravillosa que expresa lealtad, amistad, valentía, expresa algunos valores muy importantes y expresa algo súper interesante, resistir al mal. La importancia de resistir al mal, resistan al mal, aunque cueste, aunque se resistan al mal. Yo creo que es una gran lección. Entonces, en todo esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? Vamos a identificar belleza, hermosura que refleja la gloria de Dios. Entonces yo tomo eso con acciones de gracias, dice Pablo. ¿Qué pasa cuando no hay acciones de gracias? ¿Qué pasa cuando no hay reconocimiento del Dios creador, origen de todo? Termino idolatrando estas cosas. Y al idolatrarlas, adoro a las criaturas en lugar del creador, entonces peco, y peco terriblemente, trayendo destrucción y muerte, porque eso es lo que ocurre como consecuencia del pecado. Entonces, debemos cuidarnos en este sentido, sí. Pero ¿cómo nos cuidamos? Yo creo que justamente apreciando la creación, apreciando al Dios creador y apreciando su gloria en toda belleza y hermosura que el arte expresa. Bien, pues gracias. Muchas gracias, Jonathan, por la exposición. Es algo que voy a tomar como gancho lo que estaba diciendo Jonathan, porque efectivamente, bueno, si hay un autor que es muy querido en la BRI, por lo menos en la BRI Brasil, es Tolkien, ¿ya? De hecho, tenemos una deuda, se iba a hacer este año un retiro exclusivo del Señor de los Anillos. Y va a tener que ser para el próximo año, para el 2021. ¿Ya? Entonces nos estamos preparando para eso. Porque, por lo que decía Jonathan, la BRI en ese sentido es un espacio y un lugar donde siempre te vamos a invitar a admirar la belleza. ¿Ya? Se ha retomado, por ejemplo, la costumbre de poder eh, llevar a la gente a momentos de reflexión, de meditación en la palabra, pero también de contemplación. El lugar en donde está emplazado la BRI, en todo el mundo, en cada uno de los lugares donde existe un centro de la BRI, existe la misma idea. Hay un espacio, no porque sean mejores que lugares citadinos, por ejemplo. De hecho, la BRI surge acá en Brasil, en medio de Belo Horizonte. Hay una ciudad que, guardando las proporciones, es muy parecida a Santiago en su movimiento, en el ruido que no para, una ciudad que es constante movimiento. Se viene hasta un espacio diferente, más apartado y todo lo demás, por otras dinámicas también que se viven dentro. Pero, ¿cuál es la idea? Contemplación. Hemos perdido el arte de la contemplación, de la admiración de la creación, de la admiración de lo creado, sin necesidad de adorar lo creado. Entonces, lo que plantea Jonathan es algo que es algo normal dentro de, o sea, a quien tenga el interés. Esto yo estoy aquí colocando, digamos, un tema que me interesaría mucho de que exista el próximo año, Dios mediante, ya con tratamientos para el coronavirus, vacunas, los que se quieran vacunar, los que no, piénsenlo. ¿Por qué? Porque podemos perdernos o retrasar momentos interesantes. ¿Ah? La invitación está abierta. Existe desde el año pasado la intención de que haya por lo menos un retiro en la BRI Brasil, uno de los retiros que sea en español, para poder justamente acercar este tipo de pensamiento a América Latina. Entonces, gracias Jonathan por animarnos, por hablar de este tema. Yo quiero hacer una colocación antes de que lleguen las preguntas, ¿no? Todavía no aparece ninguna. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor haga la seña ahí para poder asignarle. Pero tal vez citar aquí un par de autores más. Hans Ruckmacher, que habla en un libro maravilloso sobre el tema de el arte y el arte en la Biblia. Francis Schaeffer tiene un libro que se llama Arte
y Biblia, que también lo pueden leer. Voy a decir algo que es poco ortodoxo. La culpa de que no se compren libros de estas personas porque las editoras no han vuelto a sacarlo. Lamentablemente las editoriales han sido paupérrimo el trabajo que han hecho con autores que traen temas realmente de interés. Son autores que deberían estar en todas las librerías a la venta. Entonces, yo una vez le dije a un amigo, descárguenlo, léanlo, imprímanlo, da lo mismo. Total, son las editoriales no han hecho la pega, ¿ya? Así que en ese sentido, si les preguntan, yo tuve la culpa. Pero hagamos presión también, hagamos presión a las editoriales. Oye, por ejemplo, Editorial Andamio ha producido algunas cosas, tiene los derechos de algunas de las obras de Francis. Hay que hinchar y pedir, y cuando ellos vean de que hay interés, se van a ir imprimiendo. Eso fue lo que sucedió acá en Brasil. Brasil tiene una producción literaria grande, están traduciendo libros todo el tiempo, todos los años salen y salen libros, llega a dar envidia a los hispanoparlantes la cantidad de libros que salen. La obra ahora se están traduciendo los libros de Edith Schaefer al portugués, y eso es porque las editoriales, gracias al trabajo de Labrie, entre otros, no es exclusivo de Labrie, pero Labrie ha tenido mucho que ver con eso. Entonces, agradezco mucho a Jonathan, que es, como les decía al principio, la persona que a mí me introdujo en esta línea de pensamiento, por el tiempo que te diste, Jonathan, de preparar esto. Y entonces abro ahora para las preguntas. Por favor, si alguien tiene pregunta, levante ahí la manito en las reacciones. Puede colocar esa o puede colocar esa manito ahí, entonces, por favor, para yo poder verlos acá. Ok. Si no hay preguntas, ¿porque todo quedó claro o estuvo todo muy enredado? No se entendió nada. Se entendió absolutamente. Es maniqueísmo, no es macabeísmo, esa es otra cosa. Jonathan, mira, tal vez para abrir un poco el tema, tú hablabas sobre el tema de nuestros corazones, ¿cierto? Que rápidamente caen en este tema de adorar lo creado, en vez de adorar o, digamos, contemplar y rendirse al creador. Hay un autor que he estado leyendo este último tiempo que se llama James Smith, es un teólogo que ha estado produciendo algunos libros muy buenos, y él tiene justamente un libro que se llama Eres lo que amas, donde él plantea de que efectivamente no hay un problema tal vez en el conocimiento, digamos, como cristianos nos enfocamos mucho en meterle información a la gente, pero no nos dedicamos a observar cuáles son las cosas que te generan placer, que te generan gozo, alegría, y desde ahí abordar por ejemplo, nuestros discipulados. Sí, es bueno y es necesario traer la verdad, y la verdad se transmite mediante el estudio de la palabra. El asunto es cómo vamos a presentar eso, y es justamente el tema de qué es lo que amas. En la medida que amamos alguna cosa, nosotros entonces podemos comunicar. El arte es un espacio maravilloso para poder descubrir estos amores, ¿ya? Y poder enmendar algún camino que esté errado, en el sentido de estar o adorando algo creado en vez de al creador, o lo que decía Jonathan, que también, ojo con esto, no es menor, y probablemente el gallito de muchos artistas en las iglesias está en este punto, el maniqueísmo del cual Jonathan hacía referencia, ¿ya? En ese sentido, Jonathan, ¿de qué manera, por ejemplo, un artista cristiano, o un artista, una persona que hace arte en una iglesia de un contexto cerrado, cuál sería una indicación para que esta persona pudiera entrar a dialogar, presentar algún tipo de literatura al respecto a liderazgos, pastores, etcétera, que tú puedes recomendar así como una línea de menos a más, ¿ya? Para no tirarlos al tiro con algo muy fuerte? ¿Cómo sería ese camino? Buena pregunta. Pucha, mira, yo partiría con Arte y Biblia de Francis Schaeffer, justamente. Yo creo que es es un primer paso. Arte y Biblia de Francis Schaeffer es un librito cortito, que en realidad está compuesto de dos capítulos, que en realidad son dos artículos. El primero se llama precisamente así Arte y Biblia, que es el arte en la Biblia. Así que eso es
Es un artículo muy sencillo porque vale la pena. Va mostrando cómo está lleno de expresiones artísticas la Biblia y cómo la Biblia está llena de arte de todo tipo, escultura, pintura, música, y no de mala manera, sino todo expresado de una manera y todo valorado, digamos, cómo la Biblia valora el arte. Entonces creo que es un buen inicio para partir. O sea, de alguna manera, Schaeffer quiere decir con ese artículo algo muy sencillo. Si tú eres un creyente que dice ser bíblico, fiel a la escritura, no aprecias el arte, te falta ser más bíblico. En el fondo, eso es lo que está diciendo Schaeffer sutilmente en ese artículo, ¿no? Entonces él dice, hay que aprender a apreciar la escultura, la música, la pintura. Lo segundo, el segundo artículo es en el que yo me basé para hablar de estas 4 preguntas. Ahí están las 4 preguntas famosas. Y ese es un articulazo, es un articulazo. Para mí, ese artículo para mí es así, pero obligatorio, obligatorio, obligatorio. Yo sé que aquí está, creo que Manuel es profesor de música, ¿cierto? No sé si hay alguien más que trabaje con arte y con música, bueno, está Benjamín, obviamente. Eso hay que leerlo. Ese es un texto que hay que leer. Es corto, es breve, pero que expresa claramente eso y que además se puede transmitir esto a otros hermanos. Entonces, esto de las 4 preguntas de Schaeffer lo encuentro absolutamente genial. Genial como él los trabaja, como él los... De hecho, yo conocí estas 4 preguntas por otro autor, fíjate, muy interesante, que yo sé que tú vayas a entenderlo perfecto. Como a mí me gustan mucho los Beatles, yo me topé con un librito que hablaba sobre la historia por detrás de cada canción de los Beatles. La historia por detrás de cada... Típicos libritos que tienen muchas fotos, en papel cuché, muy comerciales, que se venden en aeropuertos, ¿cierto? Digamos la verdad. Pero que son libros que igual son bonitos, pues son apreciables. Yo por lo menos encuentro que tienen su valor, ¿no? Y la historia detrás de cada canción de los Beatles. Chuta, qué interesante. Me lo encontré en la biblioteca de alguien, ¿cierto? Y me lo empecé a leer, empecé a ver. Y dije, ¿quién es este autor? Y voy y busco el autor. Es un inglés cristiano, discípulo de Francis Schaeffer, que a fines de los 60, inicio de los 70 pasó por la Brie con Francis Schaeffer. Y es hoy uno de los principales periodistas ingleses de música rock y pop. Y él tiene un libro donde él justamente habla sobre esto. Tiene un librito, de hecho es un libro está en inglés, pero es un libro online, disponible online, el típico ebook que disponibiliza gratuitamente el mismo autor. Y ahí era en realidad un pequeño artículo y ahí él hablaba sobre esto. Y ahí yo me interesé y me fui a Schaeffer sobre este punto particular, porque había leído a Schaeffer sobre filosofía, huyendo de la razón, todo eso, pero no conocía este aspecto de Schaeffer. Y debo reconocer que me fascinó, encontré que este aspecto, como Schaeffer lo trabaja, es genial. Luego entonces, para mí está Hans Ruckmacher. El arte no necesita justificación. Eso es, el arte no necesita justificación. ¿Qué es lo que hace Ruckmacher, hermano? Quiero que tomen nota de esto. Ruckmacher critica desde una cosmovisión bíblica muy bien fundamentada la utilización del arte como instrumento para propagar ideas políticas, económicas o incluso religiosas. Él dice, yo no puedo validar el arte porque el arte expresa, es que este arte es evangelístico, entonces usted tiene que proclamarlo, tiene que enseñarlo, tiene que... ¿Se acuerda de una película mala, mala, mala? Se llamaba Como ladrón en la noche, una película de los 70, que lo único bueno que tenía es que al final había un temón, una tremenda canción que se llama I Wish We'd All Been Ready, de un tremendo músico de rock cristiano. Era lo único bueno que tenía la canción, o sea, la película era la canción, que ni siquiera era la película. Todo lo demás era mala, pero mala, mala, mala. Hablaba del arrebatamiento, de los cristianos que eran raptados, del gobierno del anticristo, y cómo perseguían a los cristianos, y cómo se desaparecía primero los cristianos fieles, luego los que no se dejaban marcar por la marca de la bestia eran perseguidos. Pura, disculpen que lo diga, puras sandeces, que además estaban expresados de una forma total y absolutamente mala, una calidad mala, la actuación mala, la fotografía mala, la historia era mala, era todo malo.
Y uno como cristiano estaba obligado a tener que difundir esa película porque evangeliza, pues hermano. No, po. Mala la película, no, 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 no. Es un mal instrumento para evangelizar. Entonces, yo creo que entonces nosotros digo, la música, ¿para qué va a hacer música? Hace música para evangelizar. Yo tengo un conflicto con eso, tengo un conflicto con queridos hermanos de mi propia comunidad, que yo los quiero mucho, admiro su trabajo, pero que solo conciben la música como un vehículo para la evangelización. Y, y, y le, y les ha costado, yo diría que hoy ya se han abierto más, ha sido un trabajo de discipulado largo, pero hoy ya se han abierto más a la idea de que la música también puede ser para expresar muchas otras cosas, que la música no solamente cumple la voluntad de Dios cuando tú lo usas para evangelizar o cuando tú lo usas para el culto. Entonces, Ruckmacher dice, el arte no necesita justificación. Al arte Dios lo creó para expresar belleza. Y donde el arte está expresando belleza, el arte está glorificando a Dios. Y cuando el arte glorifica a Dios, está cumpliendo la misión para la cual Dios lo puso en el mundo. Punto. Se acabó. Entonces, Hay una, yo diría, aquí viene lo siguiente para mí, Ruckmacher. Y después, Jano, ese mismo libro, ojalá que pronto esté en castellano, pero ese libro, Eres lo que amas, de James K. A. Smith, es un librazo que yo creo que vale mucho la pena. Hoy día está solo en inglés y en portugués. sí, sí, está, tengo entendido de que hay un interés, bueno, yo estoy mandando correos a las editoriales todas las semanas algunos libros. Oye, traduzcan este, oye, traduzcan este. Yo sé que de tanto ir el cántaro al agua, algo vamos a tener, ¿ya? Pero son Algo, claro. indicaciones y hay que ser insistente. Yo creo que ahí hay algo rico. De Ruckmacher es una frase maravillosa que dice que el arte no tiene por qué ser un folleto del Evangelio para ser bueno. Entonces es muy necesario, gracias por las indicaciones ahí de libro, y digamos de una línea argumentativa dentro del cristianismo. Ahora lo interesante sería Perdón, tal Jano, vez... y solo, Sí, dale, solo una dale. cosita, eso es algo que no solo ocurrió con evangélicos. Y aquí donde vemos, los evangélicos aquí, en esto de transformar el arte y solo valorar el arte como instrumento de la evangelización, están copiando la estrategia comunista, es lo más marxista que hay, porque los comunistas hacían eso. ¿Qué es lo que Sí. dice Lenin? Lenin dice, oye, vamos a hacer la música para proclamar nuestra ideología con la música. Vamos, entonces, la música es un instrumento de su ideología. Y ahí Mm, se genera incluso una forma de arte específica en Rusia, que es el constructivismo, si no me equivoco, ¿cierto, Jano? El sí. constructivismo ruso, que es un arte que se genera para proclamar la propaganda comunista. Entonces, es muy interesante cómo Ruckmacher hace ese link, que para uno como evangélico es impactante, pero en el fondo dice, cuando un evangélico solo justifica la música o el arte para fin evangelístico, está cometiendo el mismo pecado que los comunistas. Entonces, Mm, está siguiendo el mismo camino. Impactante, digamos, pero es bueno que le haga la advertencia de esa forma tan tajante, ¿no? Bueno. sí, sí. Hay una pregunta acá, dice Francis Schaeffer, la hace Enrique Aguirre. Francis Schaeffer hablaba del cine como arte, citaba a Ingrid Bergman. Sí, No, sí. En ¿Cómo viviremos entonces? Ingrid Bergman es hijo de pastor luterano, mm, ¿cierto? Y tiene una película muy, muy bella, yo pero tiene varias películas muy buenas, tiene una de un soldado que viene volviendo de las cruzadas y juega una partida de ajedrez con el diablo. eh, No, Ingrid Bergman es genial, es muy, muy, muy bello su arte, sueco, si no me equivoco, ¿no? Pero hay una película que me impactó mucho, que él cuenta la historia de sus padres, cómo su papá, cuando era un joven estudiante de teología roñoso, se enamoró de esta joven aristócrata y eh, ella se enamoró de él, pero él era un estudiante de teología roñoso, ordinario, que iba a ser pastor en una parroquia, no iba a pasar hambre, pero iba a estar vivir vida de pastor protestante, no pastor neopentecostal, pastor protestante. Entonces, y ella renuncia a todo eso por amor a él. Bueno, y es la historia de sus padres. Es muy bonita esa historia, muy bonito cómo ellos se van a vivir a una parroquia rural, la pasan súper mal con su primer hijo, y el conflicto que tienen, porque el Bergman, que es el reverendo Bergman, el papá de Ingrid Bergman, de Ingmar Bergman, perdón, él lo que él quiere es también proveerle seguridad a su esposa, por lo que todo esposo quiere. Entonces, y la película termina cuando él acepta una parroquia en la ciudad.
mejor puesto en la ciudad, donde van a estar más tranquilos, tener acceso a hospital, estar con bienestar. Y ahí termina la película, pero es muy sencilla, pero con detalles muy hermosos de la historia, y un Mm, homenaje a sus papás, obviamente, ¿no? Así sí. que, sí, sí. Vale la pena aquí decir de que Francis Schaeffer le cuesta mucho las citas en general. No es alguien que tenga la costumbre en todos sus escritos citar de manera fidedigna. De hecho, era una de las grandes críticas que se le hizo Sí, a verdad. Schaeffer en su momento. Entonces, Sí. para quien conoce a Bergman, digamos, va a encontrar muchas más cosas, ya conociendo antes a Bergman, antes de leer a Schaeffer. Y eso ocurre con otros filósofos también. Hay cosas que uno las lee en Schaeffer, y Schaeffer está citando a alguien, pero bueno, Schaeffer tenía problemas de aprendizaje, ¿no? Siempre tuvo un drama en ese aspecto. Entonces, a nivel de citas, de citar textos y filósofos que él usó mucho y que de hecho trató y criticó mucho, Schaeffer no es el mejor ejemplo de las normas APA o de las normas de cita. Es uno de los peores ejemplos a seguir. Sin embargo, claro, quien ya conoce algo de algunos autores, tanto en la música, tanto en otro tipo de artes, claramente va a descubrir a esas personas en los escritos de Schaeffer. Quiero solamente, Jonathan, llevar esto tal vez más hacia el final, como no ha aparecido alguna otra pregunta. Eh, este año la conferencia de la ABRI fue online, acá en la ABRI Brasil. ¿Ya? Los otros países también tuvieron sus conferencias, no todos, pero tuvieron sus conferencias también online. La de Brasil fue sobre el pensamiento de Charles Taylor, ¿ya? Este filósofo católico muy bueno, muy recomendable de leer, principalmente de su libro Una era secular. ¿Ya? En ese libro, y esto es para un poco tal vez de la misma manera en como hablaste sobre el tema de dentro del mismo cristianismo, yo sé que lo que mencionaste sirve también algunas cosas para conversar con artistas no creyentes, no cristianos. Pero Taylor habla en este libro sobre la era secular, algunos puntos que a mí me llamaron la atención, y uno de esos puntos es que dentro de las características de la era secular, más allá de entender el secularismo como la separación iglesia-estado, más allá de entender el secularismo o lo secular como un sinónimo de no religioso, sino que coloca Charles Taylor la idea de que secular es una especie de adjetivación de una era en que las condiciones para creer cambiaron. Y el cristianismo pasa a ser una alternativa más de algo en que creer. ¿Ya? O sea, si antes uno no concebía, por ejemplo, a un europeo que no creyera en Dios, ¿ya? Porque la raíz del pensamiento europeo estaba en el cristianismo, hoy en día ese cristianismo es una alternativa entre muchas. ¿Ya? A ese nivel de secularismo entonces se refiere Taylor. Pero dentro del análisis, porque es un libro muy largo, hay tres cosas que me llaman la atención. Primero, Taylor dice que el humanismo hoy se ha transformado en un humanismo excluyente, ¿ya? Excluyente del pensamiento cristiano. El humanismo se centra en sí mismo como humanismo, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, nosotros sabemos de que existe un humanismo cristiano, ¿ya? Que no tiene que ver mucho con la Universidad de Humanismo Cristiano, sino que con el humanismo cristiano que trajeron, por ejemplo, reformadores como Calvino, un gran humanista dentro del pensamiento. Pero el humanismo hoy, en esta era, ha sido excluyente. Lo segundo que él dice habla sobre un universo impersonal, ¿ya? Ahí me hace a mí inmediatamente reaccionar frente a los escritos de Schaeffer, del Dios personal y que está Sí, presente y que habla, que se comunica. Entonces sí, existe en la era secular actual esta idea de un universo impersonal. Y por último, sí, dice Taylor, existe también una crisis de sentido y soledad. ¿Ya? Esos son 6 características, pero yo quiero tomar esas 3 para ver de qué manera, porque yo sé, Jonathan, que tú eres un lector de otras cosas que no son solo teología. ¿Ya? ¿De qué manera entonces podríamos entrar a una conversación con un artista no cristiano
considerando de que debe claramente estar permeado por este secularismo moderno, ¿ya? Excluyente, un humanismo excluyente, el humanismo es puro, solo, no necesita nada, no puede tener relación con ideas como el cristianismo, por ejemplo, el universo impersonal y una crisis de sentido y soledad que se refleja en el arte, o sea, es cosa de ver las artes modernas y pocas, son excepciones donde tú dices aquí hay belleza. Podríamos contestar las cuatro preguntas que tú colgaste de Schaeffer. Pero claramente hay una crisis de sentido tremendo. Eso responde a temas espirituales y todo lo demás. La pregunta entonces es, ¿de qué manera yo puedo, o qué autores tú recomiendas, o qué línea de pensamiento, una película, un blog o lo que sea, tú recomendarías para que un cristiano lea para entender el pensamiento del artista moderno, no cristiano, y de una u otra forma presentarle una mirada más abierta donde el cristianismo y la expresión artística de cristianos, no cristiana, de cristianos, tenga validez en el mundo actual? No sé si me di a entender con la pregunta. Sí. Eh, Disculpa que como tengo un poquito de problema de conexión, no sé Ujú. si me demoré en darme cuenta que ya había terminado la pregunta, Sí, sí, dale. pero la entendí perfecto. La entendí Ajá. perfecto. Eh, a, a- a- a mí me parece que el tema, a ver, yo creo que un primer camino es entender la multiplicidad de cosmovisiones que hoy día están presentes en el mundo. Yo creo que eso ayuda mucho, ayuda muchísimo. Tal vez el camino que yo recorrí, tal vez es un camino donde yo me siento más cercano a la filosofía, pero honestamente para mí por lo menos fue un camino que me resultó muy útil. Y aquí hay dos herramientas que son muy buenas. La primera es, no sé si ustedes han visto ese libro, se llama El universo de al lado, de James W. Para mí ese es un libro imprescindible para conocer las cosmovisiones que en general hoy están presentes. Cómo hay un desarrollo de las cosmovisiones desde el teísmo, desde un occidente que creía en Dios, pasa por el deísmo para después ir hacia un naturalismo, ir hacia un nihilismo, luego el posmodernismo, en fin. Está muy bien explicado, James Sire lo explica muy bien y es muy útil esa herramienta. Pero ¿dónde yo haría el desafío? Lean el universo de al lado y háganse esta tarea. ¿Qué expresiones artísticas son más propias de una cosmovisión? ¿Qué artistas expresan mejor una cosmovisión que otra? ¿Qué artista expresa más claramente tal cosmovisión? Entonces, ahí nosotros vamos a ver que hay cosas muy interesantes y vamos a empezar a hacer los links con el arte. Lo otro material, lamentablemente, está en inglés todavía, pero yo creo que ya deberían, porque ya están traduciendo todo de Keller. Y hay un libro que para mí es un texto clave, muy útil, digamos, no sé si clave, un texto muy útil de Keller, que se llama El Evangelio en la vida, The Gospel in Life. Es un texto que en realidad consiste en, no me acuerdo si 7, 8 lecciones, con preguntas y con un CD, con un DVD, que viene con una pequeña charla de 10 minutos, 8 o 10 minutos que él hace, y uno entonces lee el texto y luego responde algunas preguntas, y está hecho para trabajarlo en grupo, es un muy buen material. Para mí es un material notable, y yo creo, es como de lo mejor que Schaeffer ha hecho, porque yo creo que Schaeffer no es un autor muy original. Schaeffer, de hecho, no es original en absoluto. Schaeffer es un gran compilador. Schaeffer no es un teólogo. Eh, pero Schaeffer es un muy buen compilador y un muy buen explicador y aclarador, que creo que es la función que tenemos los pastores. Yo, yo jamás me atrevería a Disculpa, decir que... ¿Sí? Jonah, estabas hablando de Keller, Ah, ya, ya. y Keller, ahora mencionas a Schaeffer, ¿verdad? no, 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 Keller. Ah, ok, ok, Keller, ya. Sí. yo creo que Keller es un muy buen compilador, pero no es Ujú. un teólogo, no es alguien que presente ideas propias en cuanto a teología. No, él compila, pero compila muy bien y es Muy un muy buen bien, sí. pastor en eso. Él pastorea muy bien con el conocimiento. Él te dice, mira, está esto, está esto, está esto otro,
Pero una visión bíblica te apuntaría a rescata lo positivo de esto, rescata lo bueno de esto, rescata lo bueno de esto, pero rechaza lo malo de esto, de esto, de esto. Entonces él es muy pastor. Y es el valor de Keller. Entonces, este libro de Gospel in Life hace eso de una manera muy precisa. Entonces, y hay un cuadrito allí que yo lo uso hasta el día de hoy, lo uso para mis clases de filosofía, que es un muy buen cuadrito de cosmovisiones comparadas. Ahí también ayuda mucho. Y finalmente otro libro, que también lamentablemente, porque nada de James Smith está en español, de James K. A. Smith, que se llama, literal es, ¿quién le tiene miedo al posmodernismo? Pero en inglés sería Who's Afraid of Postmodernism? ¿Quién le tiene miedo al posmodernismo? Y es un librazo también, donde él habla sobre cómo el arte es clave para entender y para comunicar, para tender puentes con la cultura secularizada actual, para conversar con el no creyente, para hablar con ellos. Porque eso es clave en las películas. Miren, yo les voy a decir, hay una charla en YouTube famosa, no les quiero mentir, ¿ya? No sé si es charla TED, pero es una charla de ese estilo, como tipo charla TED. Entonces, no sé si es exactamente de TED o de otra organización, pero una charla de un guionista de películas así, de ultraventa, películas bestsellers, de esas que venden millones en la primera semana. Y él hace un análisis de cómo, por ejemplo, los héroes, la visión de los héroes ha cambiado, de cómo la visión de los héroes cambia. ¿Qué tipo de héroes eran los primeros héroes? ¿Qué tipo de héroe era Superman en los 80? Ya, ¿qué tipo de héroes después son en los 90? Miren en los Spider-Man. ¿Cuántos Spider-Man hay hasta ahora? Son varios, ¿cierto? Desde el Tobey Maguire. ¿Se acuerdan Tobey Maguire cuando hace uno de los primeros Spider-Man del 2002? Ya, desde el Tobey Maguire hay varios Spider-Man. Y vuelven a contar la historia de nuevo. La tía May, el tío Ben, que lo matan. Ya, ok. ¿Y el último Spider-Man, cómo es? ¿Cómo es la tía May del último Spider-Man? Que otra tía May totalmente distinta, digamos, tanto que el Stark le echa el ojo a la tía May, digamos. Entonces, es como que cambia totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay por detrás de estos cambios? Es cómo nosotros como cultura percibimos la vida, los valores. Y ahí, por ejemplo, yo les voy a recomendar, esta es una recomendación muy heterodoxa, pero es solo para adultos, hermanos, de verdad se lo digo, solo para adultos con criterios formados. Esto no lo vean con adolescentes. Una serie de Amazon Prime que se llama The Boys, Los Chicos, The Boys. Es la visión más cruda y descarnada sobre los superhéroes como gente corrupta y poderosa, que engaña a los demás para mantener una imagen de que son buenos y hacen todo por el bien, pero son unos malditos corruptos, de Superman para abajo. The Boys es la visión más panqueta que yo he visto de los superhéroes. Tú ya te puedes imaginar, pues no me encantó. Me la devoré 2 temporadas así como en 3 días. Quedé enfermo, así que es genial esta película, o sea, esta serie. Además de que tiene muy buena música, muy punk la música, la actitud es muy punk. ¿Y quiénes son los buenos? Los buenos son los enemigos de los superhéroes. Pero nadie más lo sabe porque todos admiran a los superhéroes. Son amados, son admirados, hay merchandising de ellos y hay una gran industria, una gran corporación que se ha construido, que se llama Vogt, creo, que se ha construido en torno a los superhéroes. Entonces, el poder del dinero, cómo el dinero corrompe a la gente, en fin. Y este grupo de torrantes, digamos, que son enemigos de los superhéroes, que no tienen ni un poder, no tienen superpoder tan sonados, o sea, los van a hacer pebre los superhéroes, pero ellos logran ir superando cada etapa y son unos tipos totalmente nihilistas. Entonces, ¿qué es lo que refleja eso? Eso, por ejemplo, es algo interesante de notar. Si uno observa esos detalles, uno empieza a ver el arte ya de otra forma. La misma historia contada de manera distinta. ¿Por qué esta historia se cuenta así? ¿Por qué esta historia tiene este énfasis? ¿Por qué esta historia lo hace de esta manera? ¿Por qué It la hicieron de nuevo? Por ejemplo, de Stephen King. ¿Y por qué el It de ahora no es como el It de los 80? ¿Cierto? Aunque yo prefiero el It de los 80, lejos, lejos. El Pennywise de los 80, de puro verlo ya me da susto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por qué se presenta de manera distinta la historia?
porque hay énfasis diferente en la historia, a pesar de que básicamente es la misma, ¿cierto? Entonces, eso es muy bonito de apreciar en el arte, es muy bonito. Y yo creo que eso genera puentes, porque uno entonces empieza a conversar con el artista en cuanto a cómo él ve el mundo hoy, y ahí está la clave que tú dijiste, o sea, Mm. un universo impersonal, o sea, cuando vi ahora Tren a Busan, tremenda película de zombies, yo creo que ha sido la película de zombies más genial que ha salido, no es norteamericana, es coreana. A pesar de todo mi homenaje a George Romero. George Romero es un gran director de películas de zombies, pero creo que esta de surcoreana, Tren a Busan, es genial. Y está escrito en el suelo, ¿no? Cuando ellos llegan en un momento está escrito, Dios nos ha abandonado. Lo cual es muy impactante porque en Corea del Sur el 80% son creyentes. Sí. Creo Wow. no estar exagerando. El que no es presbiteriano es asambleísta, ¿cachai? Claro. Entonces, y de repente que esté escrito Dios nos ha abandonado, y tú dices, es que esta no es una película de zombies, es una película sobre el capitalismo salvaje, sobre el individualismo, sobre cómo el consumismo te vuelve un zombie, cómo el consumismo te vuelve peor que un zombie. Ujú. Devorar, consumir, beneficiarte y no pensar en nada más. O sea, todas esas cosas están transmitidas por detrás. Y cómo tú te vuelves individualista, el único punto es vencer, es demostrar que soy mejor que el otro. Y entonces de repente Tren a Busan, que parece una película de zombies, que no es una película de zombies, es una película sobre valorar a la familia, cómo muchos por buscar un éxito laboral y un éxito socioeconómico abandonan a sus hijos, abandonan a sus familias, descuidan, cosa muy presente en la cultura coreana. Mm. Se nota mucho con Parásito, la película que ganó el Oscar, también coreana, Parasite, sí. surcoreana. Parasite es una película que muestra claramente el daño que la cultura neoliberal de capitalismo tardío ha causado a la cultura coreana, digamos. Una cultura surcoreana que está profundamente dividida, que es profundamente competitiva, que se basa mucho en las apariencias, donde las apariencias son muy importantes, donde el anhelar ser como los ricos es lo que más quiere uno, y si no puede ser como los ricos, bueno, entonces eres un parásito de los ricos. Entonces, esa visión está muy presente allí. Bueno, algo de eso está en Tren a Busan también, que uno dice, una película de zombies. Entonces, todo eso, el universo sin Dios, creo que está muy bien expresado en el cine. Creo que Mm. el buen cine, lo logra expresar muy bien. Sí. Buena, gracias. Claro, si bien es cierto, este autor, Smith, hace un análisis desde el cristianismo, desde la cosmovisión cristiana al mundo moderno. Hay harto de lo que tú dices ahí. Solamente colocar algo, agregar algo a lo que tú estabas diciendo, Jonathan, que es uno de los énfasis de la familia Schaeffer y que ha permeado la obra de mucha gente, entre ellos, por ejemplo, a Nancy Pearcey, que es una mujer tremenda, una teóloga tremenda, una mujer que admiro mucho sus escritos justamente porque tiene un análisis contextual muy, muy bueno en sus libros. Es el tema de poder vivir una vida cristiana en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Aquí, tanto en el arte, médico, abogado, profesor, dueña de casa, qué sé yo, quien sea, contador, lo que hagas en tu vida, vivir una vida cristiana de manera tal que evidencie esa forma de vida, o sea, lo que tú haces, lo que tú generas en tu quehacer diario, que refleje la existencia de Dios. ¿Ya? O sea, que vivamos una vida tal que refleje la existencia de Dios. Eso claramente se consigue calibrando, usando el lenguaje de James Smith, calibrando nuestro corazón a una cosmovisión cristiana que pueda responder las preguntas que se hace una cosmovisión. Acá pregunta de nuevo Enrique, esta va a ser la última pregunta. Dice Francis Sí. Schaeffer, ¿le gustaba la música rock? ¿Lo consideraba como Ah, arte? ¿Respondes tú, respondo yo? o sea, si le gustaba o no le gustaba, yo no lo sé, y creo que no es relevante, pero Mm, él la sabía apreciar. ese es el punto. Justamente este compadre, no me recuerdo el nombre de él, pero es de apellido Turner. Turner, Ujú. es un inglés, que es este músico de rock.
él dice que él quedó impresionado porque él era un evangélico, en sus primeros años de universidad fue a pasar un verano a la Brie, eh, a fines de los 60, y acababa de salir, bueno, de haber sido el 67, acababa de salir el Sgt. Peppers. Sgt. Pepper. Dice que Schaeffer lo traía debajo del brazo, había bajado al pueblo, no sé muy bien cómo es el Labrie en Suiza, pero así por lo menos lo cuenta, y que venía con el Sgt. Peppers, el vinilo debajo del brazo. Dice, el viernes lo vamos a escuchar entre todos. Y lo pusieron en el tocadisco, y todos alrededor del tocadisco en silencio escuchando un lado, escucharon el otro lado, y luego lo comentaron. Y Schaeffer hizo algunos comentarios sobre música contemporánea, sobre los elementos de música concreta que hay es Mm. evidente que hay elementos de música concreta, ¿cierto? Eh, y hecha artesanalmente, porque no había las pistas electrónicas. Entonces, Claro, los Beatles literalmente cortaron las cintas y las pegaron para poder hacer los loops, ¿cachai? Entonces, y ellos impresionados con esto, digamos, escuchan y aprecian y dicen, y de nuevo, la composición del artista está siendo aquí representada, la excelencia en la interpretación está aquí, y esas cuatro preguntas ellos se las hacían, y entonces para Schaeffer no hay tema, o sea, Schaeffer cita The Doors cuando él va a hablar sobre polución y la muerte del hombre. mm, Él comienza citando a Jim Morrison, una canción de The ujú, Doors. ujú. Entonces yo no sé si le gustaba, tal vez sí, tal vez no, pero él entendía que era arte y que tenía que ser entendido, reconocido y que tenía que ser valorado como tal. Claro, hay una. Esto lo cuenta Edith en el libro que se llama La Brie. Y ella cuenta de que, claro, efectivamente, si algo caracterizaba a la casa era la presencia de música, desde música docta hasta música popular. Lo que cuenta Jonathan de este Turner, claro, yo también lo leí, y efectivamente, claro, hizo la fila porque habían fanáticos de los Beatles esperando la apertura de la tienda. Y lo interesante ahí es que, claro, él ve la fila en la disquería y dijo, algo está pasando. Entonces se acercó, preguntó y dijo, ¿y esta fila de qué es? No, el último disco de los Beatles, el Sgt. Pepper. Así es que como no había celular, no pudo avisar de que iba a demorar un poquitito más. Se quedó, compró el disco y los días viernes en la Brie generalmente se ve una película, se analiza, se escucha una obra de musical, se analiza, pero lo primero que se hace es contemplar. ¿Ya? Cuando se ha visto acá mismo en la Brie Brasil películas, sí, se dan algunas instrucciones, algunas indicaciones, presten atención a esto, a esto, a esto, y luego entonces se hace que la gente disfrute la belleza. No cualquier película es exhibida también para justamente luego poder conversar y analizarse. Al final de cuentas, la Brie, uno de los grandes valores que tiene es justamente ese. Lo mismo sucedió con el disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd del año 73, que fue una de las últimas cosas que Schaeffer analizó. Luego de eso, él, digamos, se dedicó más al tema de compilar información y todo para grabar algunos videos, para poder escribir sus libros. Escribe de manera bastante postrera Francis Schaeffer. Sí escribía muchos artículos para el diario local, columna, era un hombre que producía harto en ese aspecto. Aparte de muchas cartas, él mandaba muchas cartas a distintas personas, era una forma de generar un poco de opinión, ¿ya? Y poder avanzar. Pero sí, claro, no podemos decir que le gustaba el rock como tal, pero sí lo consideraba arte cuando respondía a las cuatro preguntas que él coloca como una especie de manual para poder entregar a los alumnos de la BRI y entonces que cada uno pudiera descubrir y responder a las preguntas, porque eso requiere de ti concentración, estar ahí, pensar, mirar, observar, tocar, escuchar, en fin, ¿eh? Todo lo que las artes nos pueden ofrecer. Así que gracias, Jonathan. Ahí está Steve Turner. Gracias. Eh, Sí, yo, justo googleé y él tiene muy buenos libros, casi todos, o sea, hay varios de él en castellano, es considerado uno de los principales biógrafos de los Beatles en el mundo, Steve Turner, y es cristiano, uh-huh. discípulo de Sí, sí. Schaeffer. Así es que eso sería
por un lado, la exposición de Jonathan. Jonathan, muchísimas gracias por Gracias a ustedes, muchas haberte gracias. tomado este tiempo. Buena pregunta y Emanuel. Mira, déjame por favor ahí un correo electrónico o tu número de WhatsApp, si es que tú lo deseas, porque acá en la BRI Brasil hemos desarrollado un material bien interesante sobre cómo observar, cómo contemplar, ¿ya? Entonces, tendría que primero traducirlo, pero al menos te puedo dar algunas directrices, Emanuel, ¿ya? Para justamente tener esta capacidad. De repente como decía Jonathan al principio, el maniqueísmo ha hecho pedazos del cristianismo en muchos aspectos, y uno de ellos justamente la capacidad que Dios nos dio de poder contemplar, admirar y tener este pensamiento contemplativo. Si uno lee el libro de los Salmos, es contemplación. Acá, claro, contemplación que está inspirada por el Espíritu Santo, pero no es lejana a la contemplación que el propio Espíritu Santo nos puede llevar frente a una obra de arte, frente a un paisaje o frente al nacimiento de un niño. Entonces, la contemplación, la capacidad contemplativa, tenemos que recuperarla porque es algo, es una de las cosas que Dios nos dio para poder verlo a Él, para poder reconocerlo a Él en la creación. Entonces, voy a ir después a entrar en contacto contigo, Emanuel, para poder darte algunas directrices respecto a este mismo tema. Muchas gracias a todos los que participaron, de verdad, gracias por el interés. Vamos a tener, como les decía, ahora en diciembre, la fecha me la está por confirmar Vanessa. Mañana la veo en persona, entonces le voy a cobrar de nuevo. Y ya vamos a estar publicando, pero sería durante la primera quincena, ¿ya?, de diciembre, pensando en que vamos a hablar de Adviento. Entonces, el calendario litúrgico, más que como un elemento católico romano, un calendario litúrgico que nos presenta un tiempo alternativo, ¿ya?, un tiempo que es guiado por la narrativa bíblica, ¿ya? Si hay algo que podemos recuperar del calendario litúrgico es la narrativa bíblica, la narrativa de Dios en la Escritura, y que nos muestra que hay un tiempo más allá del tiempo, y ese tiempo le pertenece, este tiempo y ese tiempo de la narrativa bíblica le pertenece al Señor. Entonces va a ser muy interesante esa conversación. Para los que tengan interés también pueden entrar. Gracias, Enrique. Así es que cualquier cosa, Ciudad de México. Saludos entonces a Ciudad de México, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Y cualquier cosa respecto de el único labrí que tenemos acá. Ustedes están más cerca de los labrí que están ahí en Estados Unidos, ¿eh? Sobre todo ahí el labrí que está en la ciudad de Rochester, en Nueva York. Sería un bonito lugar para que visiten los que hablan inglés. Si no, son todos bienvenidos, van a tener traductores acá en Brasil. Y ayúdenos a orar para la realidad de un labrí en español. Creo que es necesario más que nunca. Cuando Edith Schaefer estaba por morir, Labrí Brasil estaba naciendo. Y le comentaron a Edith Schaefer, le dijeron, se está abriendo un Labrí en Brasil, en Sudamérica. Y ella dijo, bueno, lo que dijimos desde un principio, que Dios termine con todos los Labrí cuando Él quiera. Entonces eso dice, por otro lado, abramos todos los que sean necesarios, ¿ya? No es fácil, no es un proceso fácil, pero les pedimos oración para que haya también, y ustedes mismos manifiesten interés en esto, manden correos en español a la Abrí en Brasil, porque yo les dije, acá les van a... Ah, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Manden correos, digan, por favor, abran espacios, ténganos en consideración, porque de esa forma nació la Abrí en Brasil, ¿ya? Hace 11 años atrás, ¿ya? Entonces, amigos queridos, muchas gracias por el interés. Gracias, Jonathan, de nuevo por tu tiempo. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, ¿ok? Ahí cualquier cosa me buscan en Facebook. Chao, Jonathan. ¿Te está saliendo ya? ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa, yo sigo hablando acá a las personas. ¿Sí? Gracias, Jonathan. Te pasaste. Cualquier otra pregunta, entren ahí en el Facebook de Amigos del Abrí Hispano o Amigos del Abrí en Español para poder responder a Enrique, ¿ya? La pregunta que tú haces ahí, Enrique, por favor, te pediría que lo puedas hacer vía Facebook o en el mismo Instagram para poder entonces darme el tiempo de poder responder
cómo funciona esto, porque de verdad que no es un tema fácil. Así es que muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, ¿ok? Que estén todos muy bien, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao, chao.